Bienvenidos a este intercambio de ideas. Hoy vamos a profundizar en la economía solidaria. El material que estuvimos revisando la describe como un modelo que se basa en la cooperación, la solidaridad y la autogestión, o sea, la toma de decisiones de forma democrática por quienes participan, ¿no? Se supone que prioriza a las personas y a la comunidad por encima del beneficio puramente individual, y surge como una respuesta a las fallas que vemos en el sistema económico dominante. Directamente de ese material es esta. ¿Representa la economía solidaria una alternativa verdaderamente viable y con capacidad, digamos, de escalar para reemplazar o para transformar de manera significativa el modelo económico actual? ¿O se trata más bien de un conjunto de prácticas valiosas, sí, pero fundamentalmente localizadas, de nicho, con un potencial transformador limitado a una pequeña escala? Mi postura va a ser que, aunque sus principios son sin duda atractivos y necesarios, la economía solidaria se topa con obstáculos estructurales muy significativos. Esos obstáculos, voy a argumentar, limitan severamente su capacidad para convertirse en una fuerza de transformación sistémica a gran escala. Y yo, por mi parte, sostendré lo contrario, que la economía solidaria no es una utopía, sino una alternativa robusta, que está creciendo y que es cada vez más necesaria. Argumentaré que ya ha demostrado, de hecho, capacidad para generar un cambio significativo y sostenible en diversos contextos. Desde mi perspectiva, creo que es crucial entender que la economía solidaria va mucho más allá de ser una simple colección de proyectos aislados, digamos, bien intencionados. Es un sistema socioeconómico, cultural y ambiental que está en expansión. Representa una respuesta directa, pensada y necesaria a las fallas profundas que vemos en el modelo capitalista predominante. La persistencia de la pobreza a pesar de la riqueza global, la exclusión social de vastos sectores, desigualdades que se vuelven insostenibles y, una crisis ecológica que ya no es una amenaza futura, sino una realidad presente que pone en riesgo la viabilidad de la vida, ¿no? Sus fundamentos son radicalmente distintos a los que imperan. Hablamos de cooperación activa en lugar de competencia descarnada, de solidaridad y ayuda mutua como motores económicos, de autogestión, donde las decisiones importantes las toman los propios involucrados de forma democrática, de equidad en la distribución de los resultados, de poner la sostenibilidad ambiental no como un añadido, sino como un eje central, de buscar un trabajo digno para todos y de un compromiso real con el entorno social y natural. Estos principios no son solo un listado de buenas intenciones, configuran un paradigma alternativo, más humano y enfocado en la sostenibilidad de la vida a largo plazo. Y no estamos hablando de sueños irrealizables. Tenemos experiencias concretas que demuestran no solo su viabilidad, sino algo crucial, su potencial para operar a una escala significativa. Pensemos en la corporación Mondragón en el País Vasco, un complejo cooperativo industrial y financiero reconocido mundialmente que compite, de hecho, en mercados globales. Miremos el alcance internacional del comercio justo, el Fair Trade, que conecta a millones de productores en el sur global con consumidores en el norte bajo criterios éticos y precios más justos. Consideremos el auge de las cooperativas de energía renovable o el crecimiento de las finanzas éticas, bancos y fondos que invierten buscando impacto social y ambiental positivo, no solo rentabilidad. Estos no son experimentos marginales, son pruebas contundentes de que otro modelo económico es posible y funciona. Ofrece soluciones prácticas a problemas acuciantes como el desempleo, la precariedad laboral y el deterioro ambiental, al tiempo que fortalece el tejido social local y, algo muy importante, empodera a comunidades y grupos históricamente marginados, como las mujeres o los pequeños agricultores. Chileno Luis Raceto, uno de sus teóricos, la economía solidaria busca, de hecho, incrementar la eficiencia tanto a nivel micro como macroeconómico, pero añadiendo la generación de beneficios sociales y culturales, no solo ganancias monetarias. Es una visión de transformación profunda, alineada con la búsqueda de un desarrollo más justo y con los objetivos de desarrollo sostenible que la propia comunidad internacional
ha refrendado a través de resoluciones como la de la ONU sobre economía social y solidaria. Comprendo perfectamente el atractivo de esos valores y reconozco la importancia de los ejemplos que mencionas. Es innegable que la economía solidaria encarna una aspiración legítima a un sistema más justo, más humano y más sostenible. Sin embargo, cuando pasamos de la aspiración al análisis riguroso de su potencial como alternativa sistémica, la realidad práctica nos muestra, bueno, una serie de barreras considerables. Estas barreras, en mi opinión, dificultan enormemente que pueda reemplazar o siquiera desafiar fundamentalmente al sistema económico dominante a gran escala. Se enfrenta a desafíos críticos que no podemos pasar por alto si queremos ser realistas. Uno fundamental es la dificultad que encuentran muchas de estas iniciativas para formalizarse legal y administrativamente en diversos contextos. Esta falta de reconocimiento formal limita su legitimidad, su acceso a contratos y, en general, su capacidad para operar fluidamente. Otro desafío, quizás el más decisivo, es el acceso limitado a financiación adecuada. Sin capital suficiente es extremadamente difícil asegurar el crecimiento, invertir en tecnología, garantizar la sostenibilidad a largo plazo y, sobre todo, competir en el mercado. A esto se suma a menudo una falta de visibilidad y aceptación en la sociedad en general. Para muchos sigue siendo un modelo poco conocido, a veces percibido como marginal o puramente asistencialista. Existe un riesgo muy real, y lo vemos confirmado en numerosas experiencias documentadas, de que estas iniciativas permanezcan fragmentadas, confinadas a nichos locales, lo que algunos críticos llaman el culto del localismo, ¿no? Sin lograr una articulación más amplia, una red sistémica que les dé verdadero poder de negociación en el mercado o una capacidad transformadora a nivel global. La falta de un marco legal específico y adaptado a sus particularidades en muchos países es otro lastre. La brecha tecnológica respecto a las empresas convencionales, la carencia de entidades de apoyo que sean robustas y, crucialmente, autónomas, y la dificultad inherente a desarrollar modelos de gestión que sean eficientes y ágiles, bajo el principio de autogestión democrática que requiere tiempo y consenso, son obstáculos palpables y persistentes. Además, surgen peligros inherentes de su interacción con el entorno dominante. La dependencia del apoyo estatal, aunque a veces parezca necesaria para arrancar, puede generar paternalismo, clientelismo y, sobre todo, comprometer la autonomía que es tan central a su filosofía. La necesidad imperiosa de competir en el mercado puede llevar, y de hecho a menudo lleva, a la adopción de lógicas y prácticas puramente capitalistas, diluyendo sus principios fundacionales en el proceso. Es el famoso canto de sirena del mercado que tienta con la eficiencia a corto plazo a costa de los valores. Incluso, paradójicamente, puede surgir una competencia interna perjudicial entre las propias iniciativas solidarias, disputándose los mismos recursos escasos o los mismos nichos de mercado, lo que debilita el movimiento en su conjunto. Incluso desde la teoría se reconoce, y el propio Rasetto que mencionabas lo señala, la carencia de un instrumental conceptual y analítico propio y suficientemente robusto, lo que dificulta la gestión estratégica eficiente y la consolidación de una identidad alternativa fuerte frente al poderoso y bien establecido marco de la economía convencional. Entiendo esos puntos sobre los desafíos, sí, pero creo que hay que matizar la cuestión de la escalabilidad y la competitividad. La experiencia de Mondragón, aunque ciertamente destacable por su tamaño, no debería verse como un caso aislado e irrepetible. Es, más bien, una demostración potente de que la escala cooperativa, basada en la propiedad colectiva y la gestión democrática, es posible y puede ser exitosa compitiendo en un mercado globalizado. No podemos simplemente descartarla como una excepción sin analizar cómo lo lograron, ¿no? Y el comercio justo, que opera conectando a millones de productores y consumidores a nivel internacional, prueba que los principios solidarios pueden sustentar redes económicas que van mucho más allá de lo estrictamente local. Es fundamental, creo yo, cambiar el chip sobre qué entendemos por eficiencia. En la economía solidaria, la eficiencia no se mide exclusivamente por el beneficio monetario trimestral, como suele hacer el modelo convencional. Se mide también, y de manera fundamental, por el valor social y ambiental generado, por el bienestar de sus miembros, por la resiliencia de la comunidad. La cooperación, que es su principio operativo central, puede generar eficiencias distintas, basadas en la confianza, la reciprocidad, la ayuda mutua, el conocimiento compartido. Son eficiencias diferentes a las que surgen de la competencia pura, que a menudo externaliza costos sociales y ambientales.
De hecho, como indica Raceto en sus análisis, la introducción del factor C, de cooperación, comunidad, colaboración, puede, bajo ciertas condiciones, incrementar la eficiencia tanto micro como macroeconómica, además de generar esos beneficios sociales y culturales que son, bueno, intrínsecos a su propósito. No se trata de ser menos eficientes, sino de ser eficientes de una manera diferente, con objetivos más amplios y humanos. Es un argumento interesante, sí, plantear la eficiencia en otros términos, pero yo lo enfocaría desde otra óptica un poco más pragmática. Mondragón es sin duda un caso de estudio fascinante y valioso, pero sigue siendo la gran excepción que parece confirmar la regla general. Se cita constantemente precisamente porque resulta muy difícil encontrar otros ejemplos de esa magnitud, de esa complejidad y diversificación sectorial que hayan logrado replicar ese éxito y competir internacionalmente a esa escala, partiendo de principios cooperativos. La inmensa mayoría de las iniciativas de economía solidaria, como reconocen diversos estudios y diagnósticos del sector, son pequeñas unidades productivas, cooperativas locales, asociaciones de consumo o redes de finanzas comunitarias con un alcance geográfico y de mercado limitado. Enfrentan una competencia extremadamente dura en precios, en eficiencia productiva medida de forma convencional y, sobre todo, en acceso a mercados, frente a grandes corporaciones que operan con enormes economías de escala, capital abundante y un poder de negociación inmenso. El acceso limitado a capital y a mercados no es una dificultad menor, ¿eh? Es una barrera estructural fundamental que frena el crecimiento y la expansión de la mayoría. Y aunque la cooperación pueda generar otro tipo de eficiencias sociales o de resiliencia, no podemos obviar que el propio Raceto, como mencioné antes, señala la insuficiencia de herramientas analíticas y de gestión propias, en comparación con el sofisticado arsenal conceptual y práctico de la economía convencional. Esto dificulta enormemente la gestión estratégica, la planificación a largo plazo y, crucialmente, la demostración rigurosa de esa eficiencia alternativa en términos que el sistema dominante, incluyendo bancos, inversores o gobiernos, pueda reconocer, valorar y, sobre todo, financiar. Competir en el mundo real requiere recursos, tecnología y herramientas sofisticadas, y en ese terreno la economía solidaria, salvo excepciones notables, a menudo se encuentra en una clara desventaja estructural. Pero aquí hay un matiz importante. El objetivo primordial de muchas iniciativas de economía solidaria no es necesariamente asimilarse por completo a las reglas del mercado capitalista para competir exclusivamente en sus mismos términos de maximización de beneficio. Se trata también, y quizás esto sea lo más transformador, de cambiar ese mercado desde dentro, introduciendo valores y prácticas diferentes y, simultáneamente, de crear circuitos económicos alternativos más autónomos. Hablamos de construir lo que algunos llaman un mercado solidario, ¿no? Un espacio de intercambio donde las relaciones se basen más en la confianza, la reciprocidad, la transparencia y la sostenibilidad que en la mera transacción monetaria anónima. Las finanzas éticas, por ejemplo, que canalizan el ahorro y la inversión de ciudadanos conscientes hacia proyectos con impacto social y ambiental positivo, son una clara muestra de cómo se pueden construir sistemas financieros paralelos con otros criterios. El consumo responsable, donde los consumidores toman decisiones de compra basándose en criterios éticos, sociales y ambientales, es otra herramienta poderosa que presiona al mercado convencional y apoya a las alternativas. Las redes de intercambio local, como las monedas sociales o los sistemas de trueque, fortalecen las economías locales, crean lazos comunitarios y reducen la dependencia del sistema financiero especulativo. El foco central de la economía solidaria está en satisfacer las necesidades reales de las personas y las comunidades, no en obedecer ciegamente las señales volátiles del mercado de capitales ni en la lógica de la acumulación por la acumulación. Se trata, en cierto modo, de recuperar el sentido original de la palabra economía, la gestión, nomos, del hogar común, oikos. No puedo aceptar eso como una solución generalizable y sistémica. La presión por la supervivencia económica en un entorno dominado por la lógica capitalista es inmensa y real para la gran mayoría de estas entidades.
Esa necesidad de competir, aunque solo sea para mantenerse a flote, para pagar salarios dignos o para invertir mínimamente, puede forzar, y de hecho fuerza en muchos casos documentados, a las entidades de economía solidaria a adoptar prácticas convencionales, a priorizar la eficiencia puramente económica sobre los valores sociales o ambientales, a profesionalizar la gestión de forma jerárquica, traicionando así poco a poco sus principios fundacionales. Es lo que diversas fuentes describen gráficamente como caminar sobre el filo de la navaja o sucumbir inevitablemente al canto de sirena del mercado. La dependencia de fondos externos, ya sean subvenciones estatales, ayudas de ONGs o incluso préstamos de la banca ética, también presenta riesgos significativos. Puede comprometer la autonomía en la toma de decisiones estratégicas, derivar en un paternalismo que desincentiva la propia iniciativa o llevar a que las organizaciones adopten agendas impuestas desde fuera simplemente para asegurar la financiación necesaria para sobrevivir. La propia necesidad de formalización legal y de acceso a financiación a menudo empuja hacia estructuras organizativas y lógicas de gestión más tradicionales, más burocráticas, más jerárquicas, diluyendo el componente vital de la autogestión democrática y participativa. La pregunta fundamental persiste y es muy difícil de responder en la práctica cotidiana. ¿Cómo se mantienen vivos y vibrantes los principios de solidaridad, cooperación horizontal y democracia interna en un entorno económico que es estructuralmente competitivo, individualista y está orientado a la maximización del lucro privado? Es una tensión constante, un desafío diario que muchas organizaciones no logran superar sin sacrificar parte de su identidad. Reconozco esa tensión. Es innegable y es uno de los grandes debates internos del movimiento, claro. Pero tampoco podemos obviar un factor importante que pueda ayudar a contrarrestarla: el creciente reconocimiento institucional que está teniendo la economía solidaria a nivel nacional e internacional. Esto puede contribuir a crear un entorno, un ecosistema, digamos, más favorable para su desarrollo. La resolución específica de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible, adoptada hace poco, es un hito importantísimo. Le da visibilidad, legitimidad y la reconoce como un actor clave para alcanzar los ODS a nivel global. Vemos también la creación de programas académicos específicos en universidades, como el que impulsó Raceto en Chile, que no solo investigan, sino que desarrollan el marco conceptual y forman profesionales especializados en este tipo de economía. Existen, y se citan en el material, iniciativas gubernamentales de apoyo en diversos niveles, desde municipios que promueven compras públicas a cooperativas, hasta gobiernos regionales o nacionales que han implementado políticas de fomento, como los ejemplos mencionados en Brasil, con la Central Única de los Trabajadores, CUT, Unitrabajo, o el gobierno de Río Grande do Sul en su momento. Incluso organismos de supervisión financiera, como la Superintendencia de la Economía Solidaria, Supersolidaria en Colombia, están desarrollando guías de buen gobierno específicas para el sector cooperativo y solidario. Todo esto, en conjunto, indica una maduración del sector, una mayor capacidad de interlocución política y la posibilidad real de influir en el diseño de políticas públicas que creen condiciones más propicias, marcos legales adecuados que reconozcan sus especificidades, acceso a financiación pública y privada adaptada, reconocimiento de su aporte social y ambiental en licitaciones, etc. No es solo una cuestión de resistencia desde abajo, es también construcción de una nueva institucionalidad que la apoye y la legitime. Considero ese argumento sobre el reconocimiento institucional, sí, pero creo que es necesario mirar también la otra cara de esa moneda. A pesar de esos avances, que son reales y positivos, la cruda realidad es que la falta de un marco legal integral, específico y habilitante para la economía solidaria sigue siendo la norma en la mayoría de los países. El apoyo institucional existente, cuando lo hay, suele ser insuficiente, a menudo descrito como una pequeña gota en el océano presupuestario, está fragmentado entre distintas agencias gubernamentales o ministerios con poca coordinación y, lo que es peor, en ocasiones responde a motivaciones políticas de corto plazo. Esto puede llevar a la instrumentalización de las iniciativas con fines partidistas o a generar una dependencia perjudicial que desaparece abruptamente con un cambio de gobierno, dejando a las organizaciones, en el aire.
Las guías de gobernanza, como las que mencionas de la Supersolidaria, son frecuentemente recomendaciones voluntarias, documentos bien intencionados pero no siempre implementados rigurosamente o simplemente insuficientes para garantizar prácticas realmente democráticas, transparentes y solidarias, especialmente cuando las presiones del mercado o las dificultades financieras aprietan. Por eso es crucial, como señalan los propios análisis de los desafíos del sector, que la economía solidaria no apueste todo a la ayuda externa, sea estatal o de ONGs. Debe priorizar el desarrollo de redes de apoyo mutuo autónomas, fortalecer su propia consolidación interna, crear sus propios instrumentos financieros y mecanismos de intercooperación. La autonomía real, no solo formal, sigue siendo un desafío clave para su sostenibilidad y su identidad, incluso con un mayor reconocimiento en el papel. En última instancia, y este es para mí el punto crucial, lo que la economía solidaria propone y practica va más allá de ajustes económicos. Es un cambio fundamental de paradigma, un cambio profundo de valores. Pone la vida, la de las personas y la del planeta, en el centro de la actividad económica, desplazando al capital y su lógica de acumulación incesante como eje ordenador. Desde ahí, ataca las raíces mismas de la desigualdad estructural, de la exclusión social y de la insostenibilidad ambiental que caracterizan al modelo dominante y que nos han llevado a la crisis actual. Tiene un potencial enorme para empoderar a sectores históricamente marginados. Pienso en las mujeres rurales, en los pueblos originarios, en los jóvenes de barrios populares, dándoles herramientas concretas para construir sus propias soluciones económicas, basadas en sus culturas, sus saberes y sus necesidades reales, no impuestas desde fuera. Fomenta un modelo de desarrollo alternativo, más anclado en lo local, pero conectado globalmente, a escala humana, participativo e intrínsecamente sostenible, porque su lógica no es la del crecimiento infinito. No se trata solo de mitigar los efectos negativos del capitalismo, de poner parches, no, sino de construir activamente algo diferente, basado en otros principios. Es, como lo han llamado algunos analistas, una revolución molecular, un cambio que empieza desde abajo, en las prácticas cotidianas de producir, consumir, financiar e intercambiar, pero que tiene el potencial acumulado de generar una transformación profunda y sistémica de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, es precisamente ahí donde surgen las preguntas más difíciles. Cabe cuestionarse seriamente si este enfoque, en la práctica actual, está realmente desafiando las estructuras de poder económico y político fundamentales que sostienen el modelo dominante, o si, en muchos casos, funciona principalmente como una red de supervivencia, como un colchón social para aquellos que han sido excluidos o precarizados por el sistema principal. Existe el riesgo real, advertido en los textos que analizamos, de reducir la economía solidaria a un discurso apenas ético, a una serie de políticas sociales compensatorias que alivian los síntomas más dolorosos de la desigualdad pero no modifican las causas profundas que la generan. No corre el riesgo, al operar en nichos o con poblaciones específicas, de consolidar una economía dual, es decir, un pequeño sector solidario, valioso pero limitado, coexistiendo con un sistema capitalista dominante que permanece esencialmente intacto y que incluso podría beneficiarse indirectamente al tener esa válvula de escape social que reduce la conflictividad. La pregunta clave es: ¿puede realmente la suma de estas iniciativas locales y sectoriales superar los modos individualistas de producir, distribuir, consumir y acumular riqueza, que están tan profundamente arraigados cultural y estructuralmente en nuestras sociedades? El fuerte énfasis en lo local, aunque es valioso para reconstruir el tejido comunitario y generar resiliencia, podría también ser una limitación estructural para lograr un impacto sistémico global. Para una transformación real, como sugieren algunos autores, se necesitaría una estrategia antidualista mucho más articulada. Una estrategia que conecte las luchas locales con cambios a nivel macro, que dispute poder político y que cuestione las bases del modelo actual a una escala mucho mayor. La pregunta sobre si estamos ante una verdadera semilla de transformación sistémica o ante un conjunto de nichos paliativos, por valiosos que sean, sigue, en mi opinión, muy abierta y sujeta a debate. En resumen, güey, y recogiendo los puntos discutidos, sostengo que la economía solidaria, a pesar de enfrentar los desafíos inherentes a cualquier intento de transformación profunda de un sistema tan arraigado,
es un movimiento social y económico vitale, en crecimiento y con una enorme relevancia actual. Sus principios éticos, los ejemplos exitosos que demuestran su viabilidad en contextos diversos y su capacidad probada para ofrecer respuestas concretas a las crisis sociales, económicas y ecológicas que enfrentamos, demuestran que ofrece un camino real y transitable hacia una economía más justa, más equitativa y fundamentalmente centrada en el bienestar humano y la sostenibilidad planetaria. Su potencial transformador es considerable y me atrevería a decir cada vez más necesario ante los límites evidentes del modelo actual. Reconociendo sin reservas los valores positivos que la inspiran y el impacto local innegable que muchas de sus iniciativas generan en la vida de las personas y comunidades, mantengo mi perspectiva. Considero que la superación efectiva de sus barreras estructurales, las financieras, las legales, las institucionales y las de inserción competitiva en el mercado, es un requisito previo indispensable para que podamos considerarla una alternativa verdaderamente sistémica y escalable a nivel global. Su viabilidad para transformar radicalmente el panorama económico mundial, más allá de las valiosas pero a menudo aisladas iniciativas puntuales, sigue siendo una cuestión abierta, compleja y sobre todo llena de tensiones y dilemas prácticos aún no resueltos satisfactoriamente a gran escala. Esta conversación sin duda pone de manifiesto la enorme complejidad que implica no solo imaginar, sino construir y sostener modelos económicos alternativos que realmente pongan la vida y el bien común en el centro de sus operaciones. Claramente no hay respuestas sencillas ni fórmulas únicas. Esperamos que este análisis cruzado, basado en el material que hemos compartido, haya estimulado en quienes nos escuchan una reflexión crítica y matizada sobre el potencial real, pero también sobre los límites concretos y los desafíos pendientes que enfrenta la economía solidaria. El material de base ofrece, por supuesto, mucha más profundidad sobre sus diversas prácticas, sus modelos específicos de gobernanza democrática y sus fundamentos teóricos para quien desee seguir explorando. Invitamos a nuestra audiencia a continuar indagando, a cuestionar y a formarse su propia opinión informada sobre este modelo económico alternativo tan relevante en los tiempos que corren.